Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Vamos a la Biblia ahora. Vamos a la Biblia. El título del mensaje de esta mañana es: Dios te escogió antes que nazcas. Y vamos a buscar el libro de Efesios, el capítulo 1. Y vamos a buscar y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Efesios capítulo 1, versículos 1 hasta el 7, y vamos a leerlo en forma antifonal. Es decir, yo voy a leer el versículo 1, ustedes leerán el versículo 2, yo el 3, y así sucesivamente iremos hasta el versículo 7. La palabra de Dios es maravillosa. Y qué bueno es abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 1, 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿En quién tenemos? Redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Querido Padre, muchas gracias porque podemos abrir tu palabra con la seguridad y la confianza que en ella están atesoradas las hermosas promesas que tienes para nosotros. Señor, queremos rogarte de una manera muy especial que tú puedas iluminarnos para poder entender tu palabra, para que la palabra de Dios pueda grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros podamos tener al Espíritu Santo, para que un día levantemos nuestros ojos y levantemos nuestras manos y digamos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y tú nos salvarás. Señor amado, gracias porque en tu palabra encontramos vida, encontramos paz, encontramos redención. Y Señor, permíteme esconderme detrás de la cruz y con humildad poder, Señor, entender tu palabra y explicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera no solamente agradecer a Dios por estar aquí, sino también, y está Walfred con su esposa, bienvenidos, están de la iglesia de West Hollywood. Y hermanos, también saludar porque hay mucha gente que nos ve en el YouTube. Y quisiéramos nosotros, la iglesia de Hollywood, enviarle un saludo a todos los que nos ven. Amén, amén, porque nos ven de todas partes, y queremos mencionarles que allí donde se encuentren, allí donde están, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor pueda hacer milagros en la vida de ustedes. Hermanos, Efesios es un libro que se le llama la reina de las epístolas y fue escrita
aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Y los historiadores y la Biblia revela que fue escrita desde la cárcel. Pablo estaba en Roma. Él mismo, en el capítulo 3, versículo 1, se llama el prisionero de Cristo. En el capítulo 4, el versículo 1 dice, prisionero del Señor. Y por si fuera poco, en el capítulo 6 de Romanos 6, versículo 20, se llama como embajador en cadenas. Pablo, que había sido llamado de una manera muy especial. Él mataba cristianos, pero se encontró con Cristo. Y cuando nos encontramos con Cristo, nuestra vida cambia. Cuando usted se encuentra con Cristo, ya no es la misma persona. Y Pablo se cayó del caballo y tragó polvo y escuchó la voz de Jesús que le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Por eso él está sorprendido. En Efesios capítulo 19, versículo 26, Pablo predicó poderosamente la palabra de Dios. Y se dice que desde Éfeso se empezó a predicar poderosamente la palabra de Dios en toda Asia. La Biblia misma señala en Efesios 19, 26, Pablo predicó y extendió su misión por toda Asia poderosamente, creció y prevaleció, y desde allí, en Hechos capítulo 18, versículos 20 al 35, se colgaron del cuello de Pablo y lloraban los hermanos. Allí se despidió Pablo. A diferencia de Romanos y Gálatas, cuyos destinatarios son los judíos, porque a veces nos sorprendemos cuando leemos el libro de Romanos y Gálatas y dice, maldito la ley, y aparentemente la ley ya no sirve, la ley está muerta, pero no, es que los judíos creían que la salvación era por medio de la ley, pero Pablo les decía que la salvación es por la gracia de Jesucristo. No es que anulara la ley, porque la ley es el carácter de Dios, y aquellos que están viniendo los miércoles, los viernes, estamos estudiando del santuario, y en el santuario, allí en el lugar santísimo, está los 10 mandamientos. Alabado sea el Señor. Allí en la gloria de Dios, encima está la Shekinah, la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando usted mira la presencia de Dios en el santuario, allí están los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos revelan el carácter perfecto de Dios. Ahora, por contraste, Efesios no es dirigido a los judíos, sino es dirigido a los gentiles. O sea, a nosotros, al mundo entero, que aparentemente nosotros no valemos nada, pero en las manos de Dios sí valemos. Pero la Biblia menciona en el capítulo 2 y la evidencia interna de la palabra de Dios nos señala expresamente a quienes es dirigida esta carta. Aquí en Efesios el capítulo 2, el versículo 11 dice, a los incircuncisos, a los separados de Cristo, ajenos a la comunidad de Israel y extranjeros en los pactos de la promesa. A ellos es dirigido, a aquellos que los judíos, porque cuando usted va a Israel, usted no puede darle la mano a un judío, porque los judíos piensan que si le da la mano se están contaminando. Ellos se ponen guantes, porque piensan que son santos, ¿no? Y también no comen en los platos que usted come, ellos comen en otro plato. Y cuando guardan el sábado también están en otro lugar. Aparentemente todavía se conservan tradiciones que ya no deberían haber, porque Cristo rompió la separación. Porque Cristo es nuestro Señor Jesús, no hace diferencia entre el griego y el judío, entre el romano, entre los salvadoreños, entre los peruanos, entre los guatemaltecos, entre los hondureños, entre los estadounidenses, entre los musulmanes. No hay diferencia. Todos tenemos la bendita oportunidad de entregarnos a Jesús.
Por otro lado, Éfeso, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la actual Turquía. ¿Cuántos quisiéramos visitar las 7 iglesias de Apocalipsis? ¿Dónde se encuentran las 7 iglesias de Apocalipsis? Geográficamente estaban ubicadas o están ubicadas o el territorio donde estaban era el territorio de Turquía. Y allí está todavía la iglesia de Éfeso. Esa iglesia de Éfeso que proféticamente es la primera iglesia cristiana, que abarca después del apedreamiento de Esteban en el año 34 hasta el año 100, cuando el apóstol Juan escribe el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Y allí en Éfeso, allí en esa ciudad, Pablo va a predicar. Usted puede encontrarlo en Apocalipsis capítulo 2, las características de esta iglesia, pero la iglesia literalmente todavía existe y está en ruinas. Es una hermosa ciudad. Es una ciudad que tuve el privilegio de conocer. Y esa ciudad es de color blanco, porque las calles son de mármol, las paredes son de mármol blanco, pero hay muchos ídolos. En cada lugar hay ídolos. Ustedes saben que en aquellos tiempos la cultura griega es la que había influenciado a los romanos. Porque ya cuando Cristo, después de la muerte de Cristo, los romanos eran los que dominaban, pero toda la cultura griega, todas las filosofías griegas había absorbido el pueblo romano. Y en la diáspora, cuando vino la persecución, entonces la gente comenzó a emigrar y pasaron por esa ciudad que era importante en el tiempo antiguo. Junto con Alejandría, Éfeso albergaba o tenía la gran biblioteca en la antigüedad. Y todavía está esa biblioteca, aunque en ruinas, pero es una tremenda biblioteca. Paradójicamente, allí en Éfeso, cuando usted visita, ¿cuántos quisieran ir a Éfeso? Vamos a hacer un viaje para allá, ¿eh? Y saben que allí, frente a la biblioteca estaba el prostíbulo. Sí, es increíble cómo ellos eran filósofos, eran inteligentes, eran gente educada, pero eran corrompidos, ¿no? El ser humano no ha cambiado, no, es el mismo ser humano. Y allí estaba también allí. Y me impresionó el Coliseo, un Coliseo romano impresionante, donde Pablo predicó allí. Pero lo que más me impresionó es cuando caminábamos por esas calles y pensaba cómo Pablo porque ahí lo quisieron matar a Pablo. Y allí es interesante que usted va caminando y va caminando y va caminando allí y encuentra un bautisterio que data del siglo I, un bautisterio, y allí nosotros entramos, un bautisterio que estaba construido allí, en las afueras de la ciudad, un bautisterio dentro del suelo, bien acondicionado, y ese es un testigo mudo de que el bautismo es no por aspersión, sino por inmersión. Es que la Biblia tiene la verdad. Y la arqueología bíblica también corrobora la autenticidad, lo verdadero que la Biblia menciona. Allí Éfeso también figura, como decíamos anteriormente, como la primera iglesia profética, y está ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y esta iglesia se caracterizó porque esta iglesia era pura, los hermanos, los apóstoles eran los pastores y la gente amaba al Señor y estaba dispuesta a morir en el Coliseo romano. Ellos compartían las cosas en común, ellos no almorzaban separados, de paso, almorzaban juntos, todos juntos, y eso lo encuentra en Hechos capítulo 2.
Nada que traía cada uno, es nada. Todos juntaban su comida y todos comían con sencillez de corazón, dice la Biblia. Eso es bíblico. Y ahí está en Éfeso lo que ellos hacían, los cristianos, porque ellos iban creciendo a pesar de las persecuciones, a pesar de la maldad del diablo. El pueblo de Dios siguió creciendo porque esa sangre derramada era como semilla que por sí solo daba más y más cristianos, porque no estamos solos, Cristo está presente. El Espíritu Santo está trabajando, no estamos solos, Dios es el que dirige la obra, Cristo está al timón de la iglesia. Y ellos aborrecían, dice la Biblia, cuando usted va, ahí vaya a Apocalipsis, dice que ellos aborrecían a los nicolaitas. Usted no sé si ustedes saben quiénes eran los nicolaitas. Los nicolaitas era una iglesia semejante a la iglesia de la cientología. ¿Ustedes han visto la iglesia de la cientología? Aquí en Hollywood está, allí está en la Sunset, ¿no? Está la iglesia de la cientología. Ellos creen en Cristo, pero un Cristo espiritista. ¿Sí? Un Cristo gnóstico. Los gnósticos eran espiritistas. Los gnósticos provienen de es un sincretismo de la filosofía de Platón. Platón consideraba que el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno, y decía que el cuerpo es el demonio y el espíritu que sale es Dios. Esa idea gnóstica. Por eso que los gnósticos dicen que las obras de la carne no afectan la pureza del alma. Ellos no creían en el Dios de la Biblia. Según ellos, la salvación no era por la fe, ni por la gracia, sino por el conocimiento. Por el conocimiento. Y ese conocimiento lo llamaban gnosis. Un conocimiento interior que es superior a la fe. Por lo tanto, el hombre puede salvarse a sí mismo, decían ellos. Hermanos, filosofías que fueron combatidas por el apóstol Juan. Se le ofrece allí a esta iglesia comer del fruto de la vida que está en medio del paraíso, porque fue una iglesia fiel. Apocalipsis 2:7. ¿Cuántos quisiéramos comer del fruto de la vida? ¿Cuántos quisiéramos ir al paraíso? ¿Estaremos allí? Por fe estaremos allí. Este libro y pasaje nos habla de la identidad del ser humano en las manos de Dios. Me encanta la primera expresión que el apóstol menciona en este pasaje. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, y en esta mañana, con la ayuda de Dios, voy a responder a la pregunta: ¿para qué Dios te escogió antes que nazcas? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué te escogió? Antes que nazcas, antes que tus padres te hayan concebido. Y en primer lugar, entonces, Dios te escogió antes que nazcas para salvarte del pecado, de la tristeza y la destrucción, y a cambio te da la vida eterna. Hermanos, no importa quién seas, no importa si eres pobre o si eres rico, no importa si eres gordo, si eres flaco, si eres fea, si eres feo, no importa si tienes posición, si no tienes posición, no importa si tú has sido violado, no importa si tus padres te han querido tener, no te han querido tener, si te desprecian, no importa a cuán bajo hayas caído, no importa si eres un drogadicto, un borracho, un pornográfico, alguien que engaña, no importa, Dios te escogió a ti. Él te quiere sacar de esa situación. Porque antes que tú nazcas, Dios pensó en ti. Dios se imaginó en lo que tú podrías llegar a ser. Dios tiene un plan para tu vida.
Y si estás caído, si estás caída, no importa, piensa, Dios te escogió ahí, así como estás, antes que nazcas, porque Dios, para Dios nosotros valemos. Para Dios nosotros somos preciosas criaturas. Y hermanos, esto a mí me emociona, porque no es que Dios escoge a los educados, aún Dios escoge a aquellos que no tienen educación. Dios puede usar a las personas de una manera maravillosa. Primero, aquí la Biblia nos habla de que Cristo nos libera. Nos libera, nos liberta. En el griego, apolitrosis viene del verbo litrum, que quiere decir redimir. Palabra que significa redimir. ¿Qué cosa significa redimir? Es como se redimía a un esclavo, prisionero de guerra. Es el continuo rescate que Dios otorga a su pueblo después de las pruebas, el rescate. El pueblo de Dios estuvo oprimido. ¿Cuántos años estuvo oprimido allí en el Egipto? ¿Cuánto tiempo? 600 años estuvo oprimido, pero después Dios abrió el mar rojo para sacarlo. Pero Dios les dio maná para que coman. Dios los llevó por el desierto. Aunque fueron rebeldes, después murieron los rebeldes en el desierto. Su descendencia entró a Canaán. Dios tiene un remanente. O sea, Dios saca, Dios nos libera, Dios nos redime. Esa es la idea. Esta es la idea de redención. Hermanos, queremos darle gracias a Dios porque Cristo nos liberta. Hermanos, Cristo nos liberta de algo que nunca hubiéramos podido salir. Los hombres en general aman los vicios. Se sienten todo el tiempo desesperados. Somos personas inaguantables, ¿no? A veces la gente ama sus vicios y lo aman al mismo, los odian, los aman, los practican. Y el hombre es controversial. ¿Quién nos podrá sacar de esa situación? Cristo Jesús. Es una figura como alguien que se está ahogando, y esa figura en el pensamiento en griego es una persona, alguien que nos saca, nos estamos ahogando, Él nos saca con fuerza de esa situación, nos liberta. Otra idea es como si estuviéramos en las garras de un león. Y el león, ¿quién tiene más fuerzas, el hombre o el león? ¿Qué pasaría si tú estuvieras en las manos de un león? ¿No? El león tiene más fuerzas que tú. Y el león te agarra y te abraza y te muerde. ¿Y quién te puede soltar? Es como si alguien entrara y le sacara las garras del león, le arranca los brazos y te liberta. Ese es Cristo Jesús. No sé si a ti te han pegado alguna vez. No. En el colegio a veces se han peleado alguna vez. Yo me acuerdo que una vez yo era chiquito, un grandazo me agarró del cuello y me comenzó a ahorcar. Y me agarraba así del cuello, yo era chiquito y el grandazo me quería ahorcar. Yo gritaba y porque me pegaba, y con el otro me daba puñetes en la cara. Malo. Y en eso vino otro más grande y lo agarró del cuello, lo sacó como un guiñapo y lo sacó. Es una figura. Es que Cristo tiene más poder que el diablo, hermanos queridos. En las garras, o sea, Cristo hace cosas impresionantes, increíbles para llamarte. Tú estás a veces encadenado, enraizado en alguna cosa, pero Cristo tiene el poder de libertarte. Hermanos, gracias a Dios que Cristo tiene poder. Cristo tiene el poder de sacarte de la borrachera. ¿Tiene o no tiene poder? ¿Tiene poder de sacarte de la pornografía? ¿Ah? ¿Tiene o no tiene poder? Tiene poder. El Señor tiene poder para hacerte una nueva persona. ¿Tiene o no poder? Hermanos, que el Señor sea glorificado. Te saca. Esa es la idea de redención, redimir, libertar. En segundo lugar, Cristo te perdona. Cristo te perdona. Porque inevitablemente Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá.
Y una de las cosas más extraordinarias que Cristo hace es que Cristo te liberta de tus culpas, de tus remordimientos. Si tú por si acaso has matado a alguien en el pasado, ¿qué hace Cristo? Bueno, acá nadie ha matado a nadie. Pero si alguien hubiera matado en algún lugar, no sabemos, ¿Cristo te perdona? ¿Cristo te limpia? Cristo voltea tu página. Es una página blanca. Ya no tienes por qué estar con remordimientos, con culpas, porque Cristo tiene la capacidad de perdonarte y te perdona y te limpia y se olvida de tus pecados. Hermanos, es interesante. Algunos dicen, no, el que la hace la paga, dice. ¿Han escuchado? Pero no, en el nombre de Cristo hay poder. Y el Señor, hermanos, por eso Dios tiene el poder de perdonarnos. ¿Qué dice Miqueas? A mí me gusta Miqueas. Miqueas 17. Vamos a buscar Miqueas, el libro de Miqueas. Un ratito, no deje el libro de Efesios, pero vamos a buscar el libro de Miqueas. ¿Qué dice Miqueas, el capítulo 7, versículo 7? El último pasaje, casi está al último este texto, el capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice que Dios, como tú, ¿qué? Perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que Cristo sea glorificado. ¿Cristo puede darnos una sobreabundancia de vida? Sí. ¿Cristo puede sepultar nuestros pecados, nunca más acordarse? No. Entonces, ¿por qué te acuerdas de lo que has hecho tú? ¿Cuántos quisiéramos confiar en Jesús? ¿Cuántos quisiéramos abandonar todas esas cosas que nos oprimen y decirle al Señor, sé que me has perdonado, gracias por perdonarme? Esos pecados, el Señor ya los ha sepultado. ¿A dónde se van los muertos, hermano? ¿A dónde se van los muertos? ¿Al cielo, al infierno, al purgatorio? ¿A dónde se van? Al cementerio. Entonces los pecados hay que botarlos allí, en el cementerio. Allí, ya no, el Señor ya no se acuerda de lo que has hecho. En el nombre de Jesús somos nuevos babies, nuevas criaturas. Hermanos, no importa cuánto hayas caído, cuán bajo hayas caído, Dios te levanta y te da la oportunidad. Hermanos, pero tenemos que ser, ¿cómo qué tenemos que ser cuando Cristo nos llama? ¿Como los cabritos o como las ovejitas? ¿Qué quiere ser, cabrita o ovejita? ¿Cómo son los cabritos? Rebeldes. ¿Y las ovejitas? Mansas, ¿verdad? Así, las cabritos. Pero algunos somos duros, ¿verdad? ¿Usted ha sido duro cuando Cristo lo ha llamado? ¿Cuántos hemos sido duros? Nadie, ¿verdad? Todos son ovejitas acá. Pero yo sí he sido duro. Y a veces Dios usa cosas extrañas. En mi caso personal, Dios permitió que mi madre tuviera cáncer. Porque yo era rebelde. Y cuando tocan algo que tú amas, ¿qué pasa? Reaccionas. Y le dio cáncer a mi mamá y ella murió a los 42 años. Y cuando el médico me dijo a mí, porque se le hinchó el estómago mi mamá, se le hinchó. Y yo dije, uy, voy a tener hermanito o hermanita, una nueva hermanita, y me dice, bueno, de repente estoy embarazada, me dice mi mamá. Y la llevamos al médico y no era el baby, era un líquido amarillo que se llama ascitis, que producen las células cancerosas. Y le sacaron 4 litros de su estómago. Hermanos, cuando yo vi eso, y cuando el médico me dijo, es 4º grado de cáncer, tiene 2 meses de vida tu mamá, se me derrumbó la vida. Y dije, Señor, por mi culpa mi mamá tiene cáncer. ¿Cuántas veces me había invitado a la iglesia? Y ahora sí, me voy a entregar a ti. Y me entregué al Señor. Pero ¿qué utilizó Dios para llamarme? Duro. ¿Qué utilizó? Ahora,
No esperes que tenga tus seres queridos cáncer para entregarte al Señor. No esperes que estés allí en lo último, sino uno tiene que aceptar el llamado de Jesús cuando Jesús nos llama. Y hermanos, yo le doy gracias al Señor porque me bauticé, pero cuánto hubiera yo deseado que mi mamá estuviera sentada acá. Pero hermanos, por eso, pero Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus formas, pero tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a ser dócil al llamado del Señor. Y después cuando ya me bauticé, comencé a pensar, ahora voy a trabajar en la iglesia, y comencé a trabajar, y después mi mamá, antes que muera, me separó, me hizo arrodillarme, me dijo, tú vas a ser un pastor, naciste para ser pastor, renuncia al banco, cásate con una chica de Dios. Y al final yo le prometí a mi mamá, y después vino la prueba. ¿Qué voy a hacer ahora? Pero Dios me dijo, mi madre me había dicho, Dios nunca te va a desamparar, confía en el Señor. Y fui a estudiar teología, sí, fui a estudiar teología, fue una prueba muy grande, y después pues Dios me fue guiando con la ayuda de Dios, porque Dios tiene planes. Cuando tú le entregas la vida a Jesús, Dios tiene planes maravillosos para ti. O sea, tú no lo vas a entender ahora. Si tú estás acá sentado, si tú me estás escuchando allí donde se está escuchando el sermón de esta mañana, y tú piensas, si tú estás fuera por algún motivo te fuiste o por algún motivo no conociste el Evangelio, yo quiero decirte que Dios tiene grandes planes para ti. Porque tú no entiendes lo que Dios tiene. Que hay pruebas, sí hay pruebas, hay dificultades. En mi quinto de teología yo comía una vez al día, tenía un sol para comer todo el día, ¿no? Se me acabó la plata, colporté y se me acabó, y con un solcito, un sol es 25 centavos de dólar, más o menos 30 centavos de dólar, tenía eso nada más para comer, pero Dios me alcanzaba, me hacía alcanzar. Había una señora que allí en una carretilla, en Lima, allí por el parque universitario, ustedes no conocen más adelante, había una señora que siempre, hermanos queridos, y de lástima, de pena me daba un vasito de un refresco, la mitad me daba de regalo. Pero yo tomaba ese vasito, comía mi arroz con frijolito que me alcanzaba con un poquito de ensaladita, y yo le daba gloria al Señor. Y mis zapatos estaban con hueco, no importa, le ponía cartón. Pero Dios me acompañaba, Dios estaba conmigo. Una vez me agarró un asaltante y yo le digo con su cuchillo, y me dice, ¿y usted quién es? Me dice, yo soy un estudiante de teología. Sí, me dice, porque he visto una luz. Me dice, ¿qué cosa quiere? Que usted es espiritista, me dice. No sé, le digo, ¿dónde? Yo no tengo luz, le digo, pero no sé, ora por mí, me dijo. Mi madre me ha abandonado, mi madre es una prostituta, y yo paro robando. Y le digo, en el nombre de Cristo, Dios te puede libertar, Dios te puede dar una vida nueva. Y yo con mis zapatos con hueco, había comido pero Dios te acompaña. Porque la vida cristiana no está en la comodidad, está en una relación con Cristo. Cristo tiene grandes cosas, y allí, en ese lugar, oré con ese muchacho y le dije, mira, si no tienes plata, vete a estudiar al Colegio Unión, allí a la Universidad Adventista, vende panes como yo hago y Dios te va a sustentar en el camino, sal de ahí. Y lo llevé a la universidad. Y él estuvo entre uno de los tantos estudiantes que ingresaron a la universidad allí, al colegio, a la universidad. ¿Qué será de su vida? No sé, pero Dios tiene planes para la vida de cada uno, hermanos. Pero Dios nos prueba. La misericordia de Dios es la que te guía. Yo quiero que entiendas, cuando Dios te escoge, Dios tiene misericordia de ti. Dios, de alguna manera, a veces puede ser que no tengas nada, estás enfermo, tienes alguna situación difícil, algo que estás viviendo, Dios va a tener misericordia de ti. Y por misericordia, cuando me botaron de la Unión allá, por misericordia me dieron una invitación para venir a este país. Por misericordia, porque no tenía nada.
Pero el que no tiene nada, por eso cuando Moisés se le presentó allí a nuestro Dios, allí en el monte Horeb, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Nada, ¿qué tienes? Una vara, y esa vara es suficiente. Porque Dios tiene poder, hermanos queridos. Hermanos, en segundo lugar, Dios te eligió antes que nazcas para una obra especial. Dios mira las grandes cosas que va a hacer a través de ti. No quiero que te olvides. A veces estamos muy centrados en las cosas personales, en las cosas de nosotros, y a veces nos desviamos, nuestra visión se desvía, pero Dios quiere hacer algo a través de ti, algo grande. Y yo no sé si hay algún chico, alguna chica que me esté escuchando, algún joven, que Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios tiene planes grandes. Esos planes va a ser no a través de los ángeles, esos planes son a través de las personas que se entregan a Jesús. Por eso, la Biblia dice aquí, en Juan 15, 16. ¿Qué dice Juan 15, 16? Dios te escogió a ti porque te ama. Él te eligió a ti. Miren lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo fui quien os escogió a vosotros. Amén, hermanos. ¿Quién te eligió? Dios. Tú no me has hecho nada. Yo te he elegido a ti. Y hermanos, y yo quiero decirles en esta mañana que Dios nos ha escogido para darnos paz. Dios nos ha escogido para darnos paz y bondad en tu carácter. Bondad en tu carácter. Estas cosas son cosas que no dan la profesión, no da la plata, no da el estatus, no dan las cosas materiales, no dan las cosas de esta tierra. Solamente Dios puede dar paz al corazón. Solamente Dios puede dar paz al corazón. Solamente Dios, la droga no da paz. La gente corre tras la droga. Para atrás has visto que el cocodrilo, algunas personas ya están fumando cocodrilo, y cocodrilo es piedra de cocodrilo y se come todo el cuerpo y la gente se destruye. Se está descubriendo que los tatuajes lastimosamente causarán cáncer tarde y mañana. Son cosas que están sucediendo en esta tierra. La gente para angustiada, no sabe qué hacer. Pero el único que da paz, ¿quién es, hermanos? Cristo Jesús. Paz y bondad en el carácter. Bondad en el carácter, que es una cosa adicional que Dios hace en la vida de los creyentes. La vida de alguien amargado, alguien amargada, la cambia. Dios tiene el poder, pero hay que dejarnos que el Señor nos cambie. Hermanos, Dios te escogió a ti para que seas santo, dice, para ser santo, irreprensible. Hermanos, pregunto, ¿el templo es santo? ¿Sí? ¿Por qué es santo el templo? Porque es separado, ¿para qué? Para Dios. ¿Sí? El templo es santo. Una persona, ¿cuándo es santa? Una persona apartada, porque es diferente a las demás. Pregunto, ¿el sábado es santo? ¿El sábado es santo? ¿Por qué el sábado es santo? Porque Dios lo apartó para él. El sábado es santo. Y Dios, hermanos, nos escogió con seguridad, no para ser los mismos, sino para ser diferentes a los demás. Hermanos, la palabra irreprensible viene del griego amomos, que proviene de un lenguaje de sacrificios. Interesante, yo estaba buscando como un animal. ¿Se acuerdan cuando Dios requería un animal para su sacrificio? ¿Cómo debería ser ese animal? Cojo, ciego, así, leproso, así. ¿Ah? ¿Cómo debía ser ese animal? La Biblia dice que tenía que ser sin defecto. Eso significa irreprensible. ¿Sí? Dios requiere, Dios nos hace de una manera irreprensible. Era lo mejor que os ofrecía Dios. Y eso mejor, hermanos queridos, tiene que manifestarse en la vida práctica, en el trabajo, en la calle, en la casa. Hermanos, ¿cuánto vamos a pedir al Señor en esta mañana? Que el Señor nos dé un nuevo corazón, que nos dé una nueva vida. Hermanos, Dios te escogió para una obra especial. Y quiero que recuerdes esto. Dios no te escogió para cualquier cosa. Dios tiene un plan para tu vida. Pero solamente tienes que ponerte en las manos del Señor, en las manos del Señor. No crean que es fácil, hermanos, la vida. Pero la vida con Cristo es fácil.
Yo todavía recuerdo que teníamos con Rosita solamente $20 en un momento y estaba ahí sentado como ustedes, todavía no era pastor, estaba ayudando, estaba asistente, pero tenía $20, pues me pagan $200 y no tenía dinero. Y en eso, cuando pase el platillo, ¿qué hay que dar? Hay que dar el diezmo y la ofrenda. Y entonces yo dije, voy a dar, de $20, ¿cuánto es el diezmo? $2, ¿no es cierto? Pero yo decidí dar 10 de diezmo. ¿Y cuánto de ofrenda? Y lo di 10. Y era para la leche de mi Rosita, de la hija mayor, era para su lechita que había que comprarle, sus cositas de comida. Y di todo. Y me quedé sin nada. Y cuando voy, terminé el sábado, todo lo demás, ahora vamos a hacer el mercado con $20. Pero ya los $20 no está. Y la miraba Rosita. ¿Y saben qué? Que a las 6 de la mañana me tocan la puerta. Y yo salí y era un desconocido que venía con un hermano. Y me dice, pastor, ¿usted tiene videos de Jesús para vender? Me dice, porque usted está colportando, ¿verdad? Sí, le digo. Y hermanos, ¿y cuánto vale? Me preguntan. Y en ese tiempo eran unos videos bien bonitos que yo lo vendía a $15. $15. Y le digo, sí tengo, y saqué y yo dije, amén, ya tengo 15. Le saqué el video de $15. ¿No tendrá más? Me dice. Sí, saqué otro. Me dice, pero algo más. Me dice, ¿cuánto? Le digo, como unos 50, me dice. Ahora multiplique 50 por 15. Y Dios me dio, fíjense, porque Dios no nos desampara, hermanos queridos. Solamente que nosotros a veces no, la felicidad del cristiano, hermanos queridos, es más que teología. La felicidad del cristiano es hacer un pacto con el Señor. Dios tiene grandes cosas, sí, hay pruebas, hay dificultades, hay problemas, pero en el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo hay bendición. En el nombre de Cristo, Cristo abre las ventanas de los cielos. Y tú puedes decir, pero no, la iglesia es un negocio. No, hermanos queridos, la iglesia no es ningún negocio. La iglesia es el pueblo de Dios. Un día vas a caminar en las calles de oro, en las calles de perlas. Un día nunca más tendrás dolor ni llanto. Un día pasará todo, te encontrarás con tus seres amados. Hermanos, Dios te escogió antes que nazcas, la última idea, para ser un apóstol. Porque Pablo dice, yo soy apóstol. Dios me escogió como apóstol. La última idea, Dios te escogió antes que nazcas porque Dios tiene un plan para ti, algo especial. No es por tus valores. Él quiere darte la vida eterna. Dios tiene un plan para tu vida, pero Él también te escogió para que seas un apóstol, un enviado, para que a través de tu vida Cristo sea glorificado. Para eso te escogió, para hacer grandes cosas. Hermanos, yo le doy gracias a Dios, porque ya ahora, cuando tú entiendes eso, ¿sabe lo que significa en el griego? Es que tú no eres propiedad de ti mismo. Tú eres propiedad de Dios. Quiero que entiendas eso. Y ya no eres propiedad de ti. Cuando piensas que Dios te tomó en sus manos para una misión, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya yo soy propiedad del Señor. Le pertenezco a Él. Vivo para Él. Me apasiono para Él. Pienso en grandes cosas para Él. Eso es algo que hay que entenderlo, es interesante, eso dice la Biblia, en el pensamiento bíblico. Y luego, Cristo me envía, como un soldado, como un embajador, enviado para una misión especial. Un embajador del Rey del Cielo,
alguien que va a hacer grandes cosas, que en las manos de Dios. Por eso el evangelio tiene poder. A nosotros nos quemaron la iglesia. Allá en Richmond nos quemaron la iglesia después de 3 días del atentado de septiembre 11 nos quemaron la iglesia. ¿Cómo se quema la iglesia? ¿Qué pasaría? Pero esa no era una iglesia tan linda como esta, era una pequeña iglesia. Nos quemaron la iglesia, nos confundieron con musulmanes. El 14 de septiembre de 2001. ¿Cuándo fue la caída de las Torres Gemelas? El 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó? Se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York y se atentó contra el Pentágono aquí. 3 días después, me llaman por teléfono y me dicen: pastor, se quemaron la iglesia, me dicen. Está en llamas la iglesia. No, le digo, están pasándolo por la televisión. Miré la televisión. Sí, me levanté de la cama y me fui rápido para la iglesia, y cuando llegué, no había nada. Habían fierros retorcidos. Estaba humeando. Allí estaba el piano, allí estaban las sillas, ahí habíamos guardado el tractor, todo el tractor estaba quemado. Y ahí con los pocos hermanos, eran hermanos que habían venido cruzando por el río Bravo, por ahí, yo no sé si algunos han cruzado el río Bravo, el río allí, el desierto, ¿no? Sin documentos. Pero yo quiero decirles, hermanos, que muchos ilegales de este país han venido para traer bendición a este país. Y con ellos lloramos ahí, nos arrodillamos, limpiamos todo eso, se llevaron todas las cenizas y los fierros retorcidos. Y ahora los hermanos, éramos pocos, éramos como 30. Me miraban: ¿y ahora, pastor, dónde? Bueno, vamos a buscar un lugarcito. Y todos nos cerraban las puertas. Fuimos a una iglesia bautista, nos decían: ¿ustedes de dónde son? ¿No bautistas? No, ustedes son peligrosos. Cerrado. Íbamos a la iglesia evangélica. ¿Ustedes quiénes son? ¿Adventistas? Ah, no, ustedes son sabatistas. Eso es una herejía. Nos cerraban la puerta. Y yo tocaba. Y estábamos, gracias a Dios, porque teníamos allí la oportunidad, y nos reunimos en una iglesia gnóstica. Miren, pero tapamos todos los cuadros, porque eran de calaveras ahí los cuadros, los tapamos todos. Y ahí comenzamos a adorar. Y ahí adorábamos, y ahí. Miren, la gente creció. Que nos reunimos en un segundo piso y se rompieron las columnas porque eran mucha gente. Y yo caminaba por ese terreno donde habían quemado la iglesia, y le dije: Señor, aquí levantaremos un centro evangelístico de $1.700.000. Y le dije: ¿saben qué? Dios me ha dicho de que vamos a tener una iglesia de $1.700.000. Y los 30 hermanos me miraban así. Ni carro tenía. Pero Dios puede hacer milagros. El 4 de abril de 2008 inauguramos el centro evangelístico de Richmond con $1.700.000. ¿Y usted de dónde sacó? Venga mañana que voy a seguir la sesión. Porque fueron unos milagros que ocurrieron en esa congregación. Se bautizaron 400 personas. Dios los sacó de la pobreza a todos esos hermanos, y me están escuchando. Ellos son prósperos. La otra vez me dijo un hermano: pastor, estoy construyendo 150 casas. No tiene papeles, pero él es empresario. Porque Dios bendice. Porque Dios es poderoso. Ahora yo les pregunto: ¿tiene poder Dios? Tiene. Ahora yo quiero hacer un llamado en el nombre de Dios.
¿Hay alguno en esta mañana que quiere ser bendecido por Dios, que no es adventista? Todavía no es bautizado, ¿no? Pero quiere bautizarse y quiere darle la vida al Señor. Quiere que su vida pueda ser una nueva vida. ¿Hay alguien que quiere bautizarse? No ahora, pero en el futuro, entregarse a las manos de Jesús. ¿Hay alguien? A ver, ¿quién quisiera darle la vida al Señor? ¿Quién quisiera recibir los milagros que Dios quiere para su vida? ¿Hay alguien que no es bautizado? Venga, voy a orar por usted. Vengan todos los que no son bautizados mejor. Voy a orar por ustedes. ¿Sí? Porque yo, si no, los llamo por nombre, ¿no? Vengan todos los que no. Amén. Ahí viene una hermana. Hermanos, porque Dios tiene planes para nosotros. Claro, Dios tiene planes. Y por si acaso, si usted se bautizó, pero por algo. Querido Padre, gracias por tu amor, gracias porque eres bueno. Nunca habrán palabras para agradecerte. No existen palabras. Por habernos llamado. El diablo ha querido destruirnos, pero tú eres glorificado, porque tú nos llamaste antes de la fundación de este mundo. Tenías en mente que nosotros íbamos a existir con un propósito santo. Y yo no sé si en este lugar, o con seguridad yo sé que hay en este lugar personas que se han entregado completamente a ti. Recíbelas, Padre, porque en un momento será el maravilloso regalo y bendición de la transformación completa.